puso a nosotros para ser administradores. No somos los propietarios, somos administradores. Y mi esposa entonces va a hacer inicio a la enseñanza. Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, este pasaje bíblico nos está hablando de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la tarea de administrar sobre todas las cosas que Dios creó y que les entregó a ellos. Y podemos nosotros decir que dentro de las cosas que Dios creó y le entregó a Adán y Eva, les entregó la familia. Igual a nosotros en este tiempo, Dios nos ha dado muchas cosas para administrar y nos ha entregado una familia que debemos administrar. La familia le pertenece a Dios. Dios la diseñó, Dios la creó y Dios nos permite a nosotros habitar en familia. Podemos decir entonces que la familia es nuestro primer campo de acción para administrar. ¿Qué dice mi esposo de esto? Sí, completamente de acuerdo, porque es que después de Dios, lo más importante para toda persona debe de ser su familia. Me viene a la mente el versículo de la Biblia que dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Yo creo que debemos comenzar a aplicar los principios que Dios nos ha dado, empezando por la familia, por la casa, por el prójimo, el próximo, que es nuestra esposa o el esposo, los hijos. Y yo estoy completamente de acuerdo aquí con mi esposa de que esto tiene que ser así. La familia en prioridad. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a mirar qué es ser un administrador. Un administrador es una persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros. La Biblia nos llama a nosotros entonces administradores, porque administramos los bienes que le pertenecen a Dios. Entonces, un administrador es quien cuida, protege y administra los bienes de su jefe. También un administrador es una persona de confianza para su jefe. Si nosotros tenemos bienes materiales y necesitamos entregarlos a alguien, nosotros examinamos muy bien que sea una persona honesta, honrada, una persona de confianza. Igual Dios confía en nosotros para la administración de lo que a Él le pertenece. En este caso, la familia. Y la responsabilidad de un administrador es mantener y multiplicar los recursos o posesiones que le fueron entregadas. Estamos llamados entonces a cuidar, ¿sí?, los bienes que Dios nos ha entregado. Dentro de ellos está la familia que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos administrar correctamente nuestra familia? ¿Qué dice mi esposo? Bueno, yo creo que hay que romper con patrones de pensamiento, tal vez con aquellos con los que fuimos enseñados, porque es que algunos tenemos unos conceptos que no están de acuerdo a la palabra. Y debemos, es como, ¿qué nos dice a nosotros la Biblia para yo aprender de ella? Es decir, no debemos mirar modelos humanos, modelos incorrectos, debemos mirar el modelo de la palabra del Señor, porque Dios nos ha dado a nosotros, la Biblia es nuestro manual de instrucción, y allí encontramos todos los consejos habidos y por haber para administrar correctamente una familia. Yo creo que la mayoría de los errores que se cometen en cuanto al tema de la administración familiar es porque se desconoce lo que dice la Biblia.
Bien, entonces aprendemos algo importante. Es la Biblia nuestro manual de instrucción. Y es por eso que en esta noche queremos enseñar algunos principios para administrar correctamente nuestra familia. Miremos el primero de ellos, el principio de la propiedad. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este salmo es bien claro. De Dios es la tierra y su plenitud. Este principio nos enseña que la familia que tenemos le pertenece a Dios, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En este mundo habitamos nosotros, habitan nuestros seres queridos, por lo tanto, nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestro esposo le pertenece a Dios. O las esposas también le pertenecen a Dios, los hijos le pertenecen a Dios, los padres le pertenecen a Dios. Si nosotros tenemos claro que nuestra familia le pertenece a Dios, vamos a poder comprender que debemos administrarla para Él y conforme a los consejos que Él nos da en su palabra. También nos enseña este versículo que los recursos o los bienes que tenemos en la familia le pertenecen a Dios. Dice Dios, mía es la tierra y su plenitud. O sea que nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios. Si tienes una casa propia, esa casa le pertenece a Dios. Si tienes unos recursos económicos, esos recursos le pertenecen a Dios. Y Dios nos los ha dado para que los administremos a favor de nuestra familia. Entonces debemos tener bien claro este principio número 1, y es el principio de la propiedad. Todo le pertenece a Dios, nosotros somos administradores y Dios confía en nosotros para la buena administración de la familia o para la correcta administración de la familia. Miremos el principio número 2, ¿qué dice mi esposo? Bueno, antes de pasar al principio número 2, quiero sumarle a lo que mi esposa acaba de decir, que también debemos entender que los hijos no son de nosotros. Los hijos son de Dios y Dios también nos los ha puesto a nosotros a administrar. Recuerden que el principio de la propiedad es reconocer que yo no soy el dueño, que Dios es el dueño. Porque hay padres que cometen el error de tratar de criar a sus hijos de acuerdo al modelo de ellos, a lo que les fue enseñado seguramente en la casa, y algunas cosas fueron hasta mal enseñadas. Tenemos que darnos a la tarea de leer la palabra, allí encuentro unas perlitas lindas que le ayudan a uno a darse cuenta cómo se puede direccionar la familia tomando como referente la palabra del Señor. Bueno, el punto que mi esposa me dice, y es el principio de la responsabilidad. Me toca mucho esto porque cuando yo me di a la tarea de casarme con mi esposa, yo tomé esa decisión. Viene casi en muchas oportunidades a mi mente el día que yo estaba frente a mi autoridad pastoral en ese tiempo, cuando él me preguntó, tú recibes a esta mujer para que sea tu esposa, te comprometes con ella de amarla, respetarla, en fin, hasta que la muerte te separe. Yo ese día, yo hice un compromiso de estar con mi esposa, independientemente de lo que íbamos a vivir y lo que hasta aquí hemos vivido, porque yo supe que lo estaba haciendo delante de los ojos del Señor. O sea, me siento una persona responsable
por mi familia, en este caso pues en cabeza de mi esposa. Y ese es un principio que nosotros debemos tenerlo en cuenta, porque si no somos responsables con lo que Dios nos ha entregado, entonces no le vamos a dar el cuidado, no nos vamos a preocupar por el presentarle a Dios la familia que Él está esperando que nosotros hagamos para Él. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí vemos cómo el Señor ilustra con esta parábola de que Él puso personas para que fueran responsables de lo que Él les entregaba. Aquí habla de unos talentos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1, lo que acabamos de leer. Bueno, ¿y qué pasó? Al mucho tiempo vino el Señor a pedirles cuentas. Allí es donde nosotros debemos aprender a ser responsables. Los dueños tienen derechos, los administradores tenemos responsabilidades y beneficios. Los buenos administradores cuidan, debemos cuidar nuestra familia, proveyendo para sus necesidades. Dice en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos partir de ese hecho, que estamos llamados a proveer. En otras palabras, a ser responsables con nuestra familia. Hoy vemos que hay muchos matrimonios o muchachos que se unen en matrimonios sin saber a qué es lo que ellos están asumiendo, o sea, la responsabilidad que se tiene delante del Señor para con la familia. Así es que nosotros debemos saber, primero, que aparte pues del amor y del cariño y del afecto que nos debemos compartir como pareja, debemos también saber que se necesita alimentación, que debemos hacer lo posible por tener una vivienda digna, una buena educación para con los hijos, de que debemos tener tiempo para con ellos de recreación y obviamente pues también debemos proveer en esta parte económica para todas las distintas necesidades que se tienen. Y lo otro es que nosotros como padres debemos proveer para nuestros hijos la valoración, o sea, que ellos se sientan importantes, que nuestros hijos se levanten con esa autoestima alta, que se sientan aceptados, que se sientan amados. Esa parte debemos nosotros buscar compartirla para con nuestros hijos desde la casa. ¿Sabe la razón por qué muchos muchachos y muchachas se van a temprana edad de las casas? Una de las grandes razones es porque no encontraron al interior de su propia familia esas partes importantes que suplieran su necesidad. Entonces uno ve jovencitas, aún hasta adolescentes, que se van con el novio y luego terminan embarazadas y todas las consecuencias que esto trae, hijos no deseados, abortos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los padres han dejado de proveer para las necesidades de sus propios hijos desde la casa. Lastimosamente, si no se tiene claro el principio de la responsabilidad, hoy usted puede darse cuenta la gran cantidad de familias que están sufriendo las consecuencias. Yo motivo a los
padres y madres de familia que nos están escuchando, que hombre, pongámonos a la tarea de ser responsables. Recuerde que un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a preguntar qué hicimos nosotros con nuestras familias, especialmente con la relación de nuestros hijos. Debemos saber que si el Señor es el propietario, nosotros como administradores somos también responsables de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, mi esposa, ¿qué dice frente al tema? Muy importante frente a este tema entender que los buenos administradores multiplican. En la parábola que mi esposo leyó ahora, pues leyó solamente algunos versículos, nos habla de que los buenos administradores, cuando le entregaron cuentas a Jesús, ellos se los entregaron multiplicados. Al que le entregó 5 talentos, le devolvió al Señor 10. No solamente los 5 que le entregó, sino 5 más. Igual al que entregó 2, le entregó 2 más. Entonces, como buenos administradores, nosotros estamos llamados a multiplicar. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto en la familia? Es como que como administradores de nuestros hijos, nosotros debemos proyectarlos para el éxito, prepararlos para ser triunfadores. Si tú como padre no lograste ir a la universidad, pues tu propósito debe ser que tus hijos vayan a la universidad. Ellos deben llegar más lejos. Salmo 127, 3 y 4 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este texto dice como saetas en manos del valiente. Esto significa como flechas en manos del valiente. El valiente o el guerrero toma la flecha y apunta con esa flecha hacia dónde quiere llegar. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que ellos puedan llegar a cumplir ese propósito de Dios para sus vidas. Nosotros debemos proyectarlos hacia el éxito. Entonces, nuestro propósito como padres debe ser que nuestros hijos alcancen más que nosotros, que vayan más allá, que alcance muchas más cosas y que sean mucho más exitosos. Eso es un trabajo que nosotros debemos hacerlo desde que ellos están niños, siempre infundiéndoles fe, siempre enseñándoles que pueden alcanzar lo que se proponen, enseñándoles a ser responsables con sus tareas, responsables en su colegio, responsables con todo lo que se les delega. Miremos el tercer principio, y es el principio de la rendición de cuentas. Mateo 25:15. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando Jesús habla de esta parábola, dice que a cada uno le entregó conforme a su capacidad y se fue lejos. Pero luego dice la palabra que el Señor vino y les pidió cuentas. Todo administrador debe ser consciente que debe rendir cuentas. ¿Y a quién rendimos cuentas? Rendimos cuentas al dueño. En este caso, estamos llamados a rendir cuentas a Dios. Dios es el dueño de la familia. Dios es el dueño de todos los recursos que podemos recibir en la familia. Por lo tanto, debemos administrar responsablemente, sabiendo que un día debemos devolver a Dios lo que Él nos entregó. Un día, cuando estemos en la eternidad con Dios, Él va a preguntarnos por nuestra familia. ¿Cómo administraste tu familia? Si eres madre o si eres padre. ¿Cómo administraste tu familia? Si eres hijo. Porque no solamente los padres administran la familia, los hijos también, cuando crecen, deben ayudar a administrar esa familia. Porque el administrar una familia
no tiene que ver solamente con personas, sino que tiene que ver también con administrar recursos, una casa, porque en la medida que nosotros administramos bien en lo poco, dice la Biblia que el Señor nos entregará lo mucho. Entonces, ¿en qué debemos rendir cuentas en la familia? Primero, en lo espiritual. Y es que como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos cuando están pequeños acerca de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Este es el mandamiento que Dios le da a los padres, el mandamiento que Dios nos da, y es de enseñar a nuestros hijos cuando están pequeños, en el proceso de su vida, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a respetar a Dios y enseñarles a obedecer a Dios. Siempre nosotros como padres somos los responsables de infundir la fe a nuestros hijos. También dice en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra amonestación es instrucción del Señor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos ese amor, ese temor de Dios, criarlos bien en esa dirección de Dios. Entonces debemos rendir cuentas en esa parte espiritual, pero también debemos rendir cuentas siendo ejemplo a nuestra familia. Un día Dios nos va a preguntar si fuimos ejemplo para nuestros hijos, porque no podemos enseñar solo con palabras, debemos enseñar con el ejemplo. No podemos decirle a un hijo: no haga esto o aquello, y nosotros lo hacemos. Por ejemplo, no debes robar, y nos ven tomando lo ajeno. No, debemos ser ese ejemplo como padres. En lo físico, cubriendo sus necesidades, como mi esposo lo enseñaba ahora, cubriendo esas necesidades básicas como son alimentación, como son una casa donde vivir, la educación, también el manejo del tiempo, el manejo del dinero. Y también debemos rendir cuenta en lo emocional, y debemos rendir cuentas por ese acompañamiento que debemos hacer a nuestros hijos, las buenas relaciones, la protección de sus sentimientos, enseñarles sobre el perdón, enseñarles a amar al prójimo, enseñarles a amar a la familia. Es muy importante que tengamos en cuenta estos tres aspectos para rendir cuentas: lo espiritual, lo físico y la parte de lo emocional. Dios nos da bendición cuando somos esos buenos administradores. El punto número 4, mi esposo. Bueno, es que mientras mi esposa comparte, me vienen varias preguntas antes de pasar al punto 4. Bueno, es que es posible que una de ustedes o uno de ustedes esté pensando: bueno, pero pues ustedes hablan así porque tuvieron el privilegio de haber levantado a sus hijos en la iglesia o en los caminos del Señor, pero yo que no lo hice, ¿yo qué puedo hacer? O de pronto nos está viendo una dama que está diciendo: bueno, que tan bonito que ustedes hablan, pero mi esposo es una persona difícil, él no entiende eso, él se le ha metido en la cabeza otras cosas. Y es posible que de pronto hayan personas que al escuchar estas enseñanzas como que se sientan frustradas, como que digan: ay, yo sí quisiera eso tan bonito que los pastores están enseñando, pero me veo como tan distante por los tantos errores que ya hemos cometido como familia. Es posible que en esta hora hayan personas que estén pensando de esa manera, como que no sé qué hacer, quisiera eso, pero ¿cómo hago
para traerlo acá a mi familia, que se pueda ver todo esto hecho una realidad. Yo no sé, mi esposa, qué podría aconsejarle a las personas que quizás están en esa situación. Pues yo creo que si estás en esta situación, el primer paso es darle un lugar especial a Dios en tu corazón y empezar a estudiar la palabra de Dios, porque en ella vas a encontrar instrucción. Ella te va a guiar a todo lo que debes hacer. Yo creo que ya lo siguiente es empezar a caminar en obediencia a esos principios de la palabra de Dios, porque el hecho de que tu familia vea un cambio en ti, la familia se va a empezar a interesar en la razón de ese cambio, pero también va a querer hacer cambios en su vida. Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos guía, y para esto es muy importante darle ese lugar que Dios merece en nuestro corazón y estar atento a aprender la palabra de Dios. Bueno, también les quiero dejar un versículo bíblico. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi invitación es a que persevere, póngase en su corazón ese deseo de ver su familia caminando en obediencia al Señor. Usted, mujer, visualice a su esposo convertido a Dios, amando al Señor. O usted, hombre, que tiene su esposa que no tiene el temor del Señor, usted también. Y comiencen a interceder. Y si sus hijos han tomado caminos que no son correctos, comiencen a clamar al Señor allí desde su casa. Y ustedes van a ver que poco a poco ellos van decidiendo sus vidas por el Señor. Yo recuerdo en mi casa, mi mamá era muy insistente conmigo. Y no solo conmigo, yo creo que con todos. Y cuando yo recuerdo en una oportunidad estaba yo por ahí en una fiesta y entonces llegó mi mamá y yo la vi así desde lejitos y creo que andaba con mi hermano, con Nacho, y le dije: Nacho, mira a mi mamá ya, hermano. Ay, mi mamá nos quiere meter esa Biblia por los ojos, Dios mío. Y, y vea pues, mi mamá ha sido una mujer, yo honro a mi madre porque ha sido una mujer, como dice, de armas tomar, ha sido tremenda batalladora. Y yo quiero recomendar a todos los padres y madres de familia: no dejen de orar, perseveren, no se desanimen. Bueno, el último principio es el principio de recompensa. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos saber que Dios es el que nos va a dar la recompensa si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, si aplicamos los principios en obediencia, la obediencia nos va a traer retribuciones, porque Dios nos va a recompensar. Como dice la Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 21, miremos lo que dice allí. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué alegría saber que Dios todo lo está viendo y que Él paga muy bien al que bien le sirve. Y estas recompensas uno no solamente las va a recibir allá en el cielo, aquí mismo en la tierra, cuando nos ponemos en función de administrar una familia conforme a la voluntad del Señor, uno mismo puede darse cuenta de que valió la pena, gracias a Dios. Bueno, mi esposa quiere decir algo. Yo creo que es bien importante que podamos reflexionar que independientemente del rol que desempeñemos en la familia, estamos llamados a ser correctos administradores, como padres, como esposos, como hijos. Dios nos ha dado el privilegio de habitar en un hogar.
Y qué bueno es que cada uno de nosotros podamos dar ese aporte como buenos administradores del hogar, porque cuando hacemos nuestra parte, Dios va a traer recompensa, pero además nosotros también podemos recompensar esa labor administrativa para con los miembros de nuestra familia. Si estamos en la condición de hijos, debemos aprender también a corresponder a esa buena administración, a ese trabajo que hicieron nuestros padres con nosotros. Cuando nuestros padres están ancianos, debemos ser nosotros los hijos los responsables por ellos, por el cuidado hacia ellos, por proveer también para sus necesidades, por proveer también esos ambientes especiales para ellos. Debemos cuidar a nuestros padres que ya son adultos mayores, y debemos también valorar esa administración que hacen nuestras madres en nuestras casas. Y yo creo que si la familia trabaja unida en esa buena administración, pues la recompensa de Dios va a ser muy grande. Entonces nuestra responsabilidad como administradores es hacer que nuestra familia se dirija y alcance lo que Dios quiere. Y dice la Biblia que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bendición, y que Él quiere llevarnos a alcanzar todo aquello que soñamos para bendición de nuestra familia. Creo que este es el tema de hoy, y nos resta solamente dar gracias a Dios. ¿Qué tal si oramos y damos gracias a Dios por este tema? El propósito es que podamos no solamente quedar con el conocimiento, sino también aplicarlo. E independientemente si nos hemos equivocado, Dios siempre nos da una nueva oportunidad, nos da ese momento para comenzar de nuevo. Inclina tu rostro allí y dale gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Hoy entendemos que tú eres el dueño de nuestra familia. Hoy entendemos que tú eres el dueño de todos los recursos, de todo lo que existe sobre la tierra. También entendemos que nosotros somos administradores y que debemos rendir cuentas por todo lo que tú, Señor, nos has entregado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser esos buenos administradores. Hoy reconocemos que en muchas ocasiones nos hemos equivocado, pero nuestro deseo, Señor, es corregir. Nuestro deseo es administrar correctamente. Te pedimos, Señor, que esta palabra no solamente quede en el conocimiento. Hoy permitimos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y determinamos aplicar estos principios en nuestra familia, porque queremos, Señor, recibir esa recompensa de bendición, Señor, y también queremos aportar bendición a nuestra sociedad, Señor, pues nos has enseñado en tu palabra que si hay familias sanas, nuestra sociedad también será una sociedad sana. Queremos ofrecer esos hijos de bendición, esa familia de bendición para la sociedad. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha entregado.